Muy buenos días, queridos estudiantes del sexto grado de primaria. Les da la bienvenida a este mes de septiembre y a esta clase virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del curso de biología para los estudiantes del sexto grado del Colegio Andino. Agradeciendo nuevamente pues a nuestro Padre Celestial por mantenernos sanos y poder estar en unión a través de esta plataforma virtual. Vamos a iniciar nuestra sesión. Toda sesión tiene un propósito y esta sesión, su propósito es que al término, ustedes estudiantes van a estar en la posibilidad de conocer la ecología y valorar al ecosistema como su unidad fundamental. Por lo tanto, para poder alcanzar y lograr este propósito, tenemos que estar atentos a nuestra sesión, por favor. Vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar con una pregunta. Nosotros vivimos y estamos rodeados con muchos seres vivos y también seres no vivientes, ¿sí? Por lo tanto, nos planteamos esta pregunta. ¿Cómo estará formada nuestra naturaleza? Esta naturaleza tan hermosa, tan bonita, que Dios nos bendice y nos lo da. ¿Cómo estará formada? Acá vemos que existen seres vivos, como los pájaros, ¿no? Por ejemplo, acá vemos a un águila, a una vaquita, etcétera, ¿no? Al humano. Pero también vemos que está el sol, está el agua, están las plantas, están los cerros, etc. Entonces podemos decir que está formado por seres vivos y no vivientes. Pero, ¿cómo será la relación? ¿Tendrán o no tendrán una relación entre ellos? Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Tema 16. Ecología. Seres vivos y no vivos. ¿Juntos? Muy bien, como decíamos en nuestra introducción. Nuestra naturaleza está formada por una agrupación de seres vivientes y no vivientes. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que también es la ecología. Definición de ecología. Me dice que ecología se deriva de la palabra griega oikos, que significa casa, hogar, y logos, estudio. Es decir, esta palabra significa el estudio del hogar o el estudio de la casa. Ecología es la ciencia que estudia las interacciones de los organismos vivos y su ambiente. La ecología entonces va a estudiar la interrelación de los seres vivos con el ambiente o el lugar donde están. Por ejemplo, acá vemos que estamos en un campo abierto, ¿no? ¿Qué relación habrá entre los seres vivos y el lugar donde están, el ambiente donde están? Esa relación, esa interacción que va a haber entre ellos, lo es estudiar la ecología. Muy bien. Pasamos. Esta ecología va a tener sus niveles de organización. ¿Qué quiere decir? Primer nivel, individuo, cuando es uno solo. El humano puede ser un gato, una serpiente, un árbol, un pájaro, etc. Cuando es uno solo, es un individuo. Población, la agrupación de individuos. ¿Ya? Todos son humanos. La agrupación de humanos es una población. La agrupación de gatos va a ser una población. La comunidad ya va a ser la agrupación, por ejemplo, de
varias poblaciones. La comunidad va a ser la agrupación de varias poblaciones. El ecosistema ya va a ser la agrupación de las comunidades, pero ya en relación con los medios o seres no vivientes. Por ejemplo, tenemos acá los seres vivos, los animales, la planta, el hombre, pero también la agrupación de seres no vivientes como el sol, el agua, la tierra. La agrupación de los seres vivientes y no vivientes se llama, forman el ecosistema. Ahora, la agrupación de ecosistemas va a formar la biosfera, o sea, nuestra tierra. A esto se conoce como niveles de organización de la ecología. La ecología está formada por, hemos dicho, por los seres vivientes y las interacciones entre ellos. Por lo tanto, un solo ser viviente se llama individuo. La agrupación de individuos se conoce como población. La agrupación de poblaciones es una comunidad. La agrupación de comunidades con relación con los seres inertes es el ecosistema y la agrupación de ecosistemas forma la biosfera. Niveles de organización de la ecología. Muy bien. Ahora también dentro de los seres vivientes va a haber lo que se conoce con el nombre de hábitat y el nicho ecológico. En los ecosistemas, los seres vivos ocupan un hábitat que es el lugar físico de un ecosistema donde viven los individuos de una especie. Por ejemplo, la sabana africana, ahí van a vivir, por ejemplo, las jirafas y las cebras, ¿ya? El hábitat es el lugar físico donde viven. Ahora, el nicho ecológico es el papel que desempeña una especie en el ecosistema. ¿A qué se dedica? ¿Qué función cumple? A eso se llama el nicho ecológico. Por ejemplo, acá tenemos dos seres vivientes, o dos animales, la jirafa y la cebra. ¿Cuál será el nicho ecológico de la jirafa? La jirafa se alimenta de las ramas altas. Esa es la función que hace él. Ese es el papel que va a cumplir. Por su misma estructura, por su misma forma, ¿no? Este animal se va a alimentar de las ramas altas, porque no va a poder hacerlo de las ramas bajas. Entonces, ese es su nicho ecológico, ¿ya? El papel que va a desempeñar. En cambio, las cebras se alimentan de las plantas, de las arras del suelo. No, ese es su nicho, ese es su papel. Ellos no lo pueden hacer de las ramas altas porque su misma estructura, su anatomía no lo permite. Por lo tanto, nicho ecológico es el papel que cumple la especie en el ecosistema. Y el hábitat es el lugar físico de un ecosistema donde vive una especie. Diferencia entre nicho y hábitat, ¿sí? Hábitat es el lugar físico y nicho ecológico es el papel que va a cumplir esta especie. Vamos a hablar ahora de los componentes. Justamente al inicio hablábamos de estos componentes. Hemos dicho que el ecosistema va a ser la unidad principal de la ecología. La ecología es el estudio de los seres vivientes y las interrelaciones con el ambiente donde vive. Pero eso va a formar en pequeña cantidad lo que es un ecosistema. El ecosistema, jóvenes, va a ser la unidad principal de la ecología, ¿ya? El ecosistema va a estar compuesto por dos componentes, digamos. La biocenosis también se llama comunidad
está constituida por todos los seres vivos de un ecosistema. Los seres vivos. Bio viene de vida, biocenosis. Todos los seres vivos que forman el ecosistema. Y el biotopo está integrado por todo lo que no tiene vida en el ecosistema, pero es esencial para que los seres vivos subsistan. Ahí tenemos el agua, la luz solar, la temperatura, la gravedad, la presión atmosférica, el suelo y el aire. ¿Qué pasaría si no hubiese agua? No podríamos vivir. ¿Qué pasaría si no hay luz solar? Si el sol no nos da esa energía solar, no podemos vivir. ¿Qué pasaría si no hay suelo? Si no hay aire. Entonces, esos componentes importantes para que haya vida se llama biotopo. ¿Ya? Son parte del ecosistema principalmente o esenciales para que pueda existir la vida sobre la faz de la Tierra. Muy bien. Entonces, ecosistema está formado por dos componentes. El biotopo son aquellas componentes inertes que no tienen vida. Y la biocenosis está formado por todos los seres vivos. El biotopo está formado por la energía solar, el viento, la tierra, la lluvia, las piedras, el agua, la presión atmosférica, la gravedad, etc. Entre biotopo y biocenosis siempre hay una relación. ¿Por qué? Porque los seres vivos necesitan del agua para vivir. Los seres vivos necesitan de la luz para vivir. O sea, se van a relacionar. ¿Ya? Las relaciones entre sus componentes del ecosistema. Por lo tanto, el ecosistema está formado por dos partes importantes. Biotopo, que son la parte inerte, que no tiene vida, pero es importante para que se desarrolle la vida en el ecosistema. Y la biocenosis está formado por todos los seres vivos. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar entonces a nuestra retroalimentación, pero antes de ello vamos a recordar brevemente. Ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre los organismos vivos y su ambiente. Proviene de dos palabras griegas, oikos, que es casa, hogar, y logos, que es estudio. ¿Ya? Muy bien. Los niveles de organización de la ecología. Individuo, cuando es uno. Población, cuando son varios. Comunidad, la agrupación de varias poblaciones. Ecosistema, las comunidades con relación con los componentes inorgánicos que no tienen vida. Y la agrupación de ecosistemas forma la biosfera. Hemos dicho que los seres vivos dentro de los ecosistemas van a ocupar un hábitat que es el lugar físico donde van a vivir y también van a tener un nicho ecológico que es el papel o la función que van a desempeñar dentro de ese ecosistema. Componentes del ecosistema, formado por dos de ellos. El biotopo, que está formado por todos los componentes inorgánicos, pero que son importantes para que se desarrolle la vida, y la biocenosis, que está formado por todos los seres vivos, las plantas, los animales y el hombre. Siempre hay una relación constante entre el biotopo y la biocenosis, porque los seres vivos necesitan del biotopo para vivir. Ahora sí, vamos a nuestros libritos, por favor, retroalimentación. Número 1. Él es la unidad de estudio de la ecología. ¿Cuál era la unidad fundamental que formaba o era de estudio de la ecología? Muy bien, ecosistemas. ¿Sí? 2. Él y la biocenosis son los componentes del ecosistema. Muy bien, hemos dicho que uno, biocenosis, es los seres vivos.
¿Y cómo se llamaba lo que formaba la parte no viviente? El biotopo. El biotopo y la biocenosis son los componentes del ecosistema. Muy bien. 3. Ejemplo de biocenosis. ¿Quiénes forman los biocenosis? Muy bien, las plantas y los animales. Entre los animales, un gato, un perro, ¿no? Una cebra, una hiena, etc. Ejemplo de biotopo. Son inorgánicos, ¿no? No tienen vida, no vivientes. Ahí podemos mencionar la luz, el agua, el suelo. ¿Ya? Correcto. Vamos. Trabajando en clase. Vamos a leer una pequeña lectura que nos va a ayudar a entender mejor de repente lo que es el ecosistema y la ecología. Descubren un mundo perdido de extrañas criaturas en el fondo marino cerca de la Antártida, en una misteriosa zona del océano Antártico, a 2.400 metros de profundidad, en una cordillera submarina llamada East Scotia. Un equipo de investigadores del Reino Unido ha descubierto una asombrosa comunidad de animales que no se encuentran en en otra parte del planeta. Los aspectos más destacados de las inmersiones captados por el robot dirigido a control remoto incluyen imágenes que muestran bulliosas colonias formadas por miles de individuos de una nueva y fantasmal especie de cangrejo, una estrella de mar predadora de 7 brazos, nunca antes descrita, arrastrándose a través de campos de seres parecidos a percebes, anémonas, lapas verdes y un espectral pulpo albino no identificado. Todas estas formas de vida prosperan en un ambiente donde reina la oscuridad perpetua, junto a unas fumarolas volcánicas que arrojan un flujo hirviente negro y denso que proporciona color y recurso alimenticio a las criaturas, de forma que puedan desarrollarse en estas condiciones extremas. Imagínense en la zona misteriosa de Antártida, a 2.400 metros de profundidad, donde se creía que no había vida, han descubierto un reino submarino, donde hay especies desconocidas, como este cangrejo, dice, un cangrejo fantasmal, la estrella de mar predadora, un pulpo que todavía no lo identifica, anémonas, y todos ellos viven en una oscuridad perpetua, o sea, donde no hay ni un rayo de luz. Y que gracias a dice, junto a las fumarolas volcánicas que arrojan este flujo hirviente negro, denso, que le va a proporcionar calor porque sale del volcán, ¿no? Y también les va a proporcionar los alimentos. Miren qué tantas cosas que existen y que no lo conocimos, que se van descubriendo. Estas especies en las profundidades del mar. Y eso está en Antártida. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a responder. ¿En qué lugar se ha encontrado una comunidad de animales? ¿De qué lugar nos habla nuestra lectura que acabamos de leer? Muy bien. Fondo marino cerca de la Antártida. ¿Qué biocenosis se ha encontrado? Biocenosis son seres vivos. Se ha encontrado en esta comunidad. A ver, ¿de qué seres vivos hemos hablado? ¿A quiénes hemos mencionado? Cangrejo, muy bien. ¿Qué más? La estrella de mar, ¿no? ¿Qué más? Anémonas, lapas verdes. Y el pulpo, ¿no? Todos son seres vivos. Si son seres vivos, forman la biocenosis. Muy bien.
Describe el biotopo de este nuevo ecosistema. Biotopo, ¿qué es? Los seres o los componentes que no tienen vida, pero que es necesario para que puedan vivir estos animales. A ver, ¿cuál será el biotopo? El mar, claro, porque estamos hablando del océano. La oscuridad, el flujo negro volcánico que sale de los volcanes que le da la vida, ¿no es cierto? Y podemos mencionar las rocas, ¿no? Y otras sustancias que de repente puedan existir ahí. Entonces, lo que no tiene vida se llaman biotopos y los que tienen vida se llama biocenosis. Y ese medio de vida que está en la Antártida se llama ecosistema. Ahora vamos verificando el aprendizaje. Número 1, son dos vocablos donde procede la palabra ecología. A ver, oikos y grafos, oikos y nomos, oikos y logos, oikos y aster, oikos y neuro. ¿Cuál es la respuesta correcta? Correcto, la C. 2. Unidad básica de la ecología. ¿Cuál era la unidad básica de la ecología? Ecosistema, individuo, hábitat, nicho ecológico o especie. Ecosistema. Correcto. 3. La es la ciencia que estudia la interacción de los seres vivos con su ambiente. ¿Cuál es esa ciencia que estudia esa interacción? Correcto. La ecología. El padre de la ecología es un científico que estudió por primera vez a la ecología y él se llama Ernest Haeckel. Ernest Haeckel. Él es el padre de la ecología. 5. Propuso el término ecología, por eso le llamaron el padre de la ecología. ¿Quién es? Ernest Haeckel. 6. Es un individuo. Hemos dicho que el individuo es uno. Un conjunto de especies, la función de un ser vivo, un espacio físico, un ser vivo, un conjunto de poblaciones. ¿Cuál es el individuo? Un ser vivo, uno nada más. 7. Ejemplo de individuo. Una bandada de palomas, bandada es un grupo, ¿no? Es una población. Una piara de cerdos, piara también es una población. Una colonia de esponjas de mar, colonia es una agrupación. Un oso perezoso o un enjambre de abejas. Enjambre también es una población, un grupo de abejas. Entonces, si hablamos de individuo, nos estamos refiriendo a uno solo. Por lo tanto, acá sería correcto, un oso perezoso. Sigo practicando. Ahí vemos a un tigrillo, creo que está comiendo, ¿no? Ha cazado y está comiendo. Ya está. ¿Qué muestra este ser vivo en el ecosistema en la imagen? A, reproduciéndose, tiene una población, participa en una comunidad, tiene un nicho ecológico o pertenece al biotopo. ¿Pertenece al biotopo? No, ¿no es cierto? Porque él es ser vivo y biotopos son inertes. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Se está alimentando, él ha cazado. Entonces, la función para que pueda vivir este animal, ¿qué tiene que hacer? Cazar, tiene que alimentarse. Ese sería su papel que cumple ahí. Por lo tanto, ¿qué sería? Correcto, su nicho ecológico. El nicho es el papel que cumple dentro de la ecología o dentro del ecosistema. 2. Pertenece o ejemplo de nicho ecológico.
La anaconda comiendo a un roncoso. El sol nos da luz, nos brinda luz. El agua sirve para bañarnos. Una población de gallinazos o gallitos de rocas. Una alpaca en los Andes. ¿Qué es nicho ecológico? Es la función que cumple. Por lo tanto, ¿quién está cumpliendo una función ahí? Correcto, la anaconda. La anaconda comiendo un roncoso. 3. Componente viviente del ecosistema. Viviente. El hábitat, la roca, el suelo, biocenosis o biotopo. ¿Cuál es el componente viviente? Correcto, la biocenosis. Ejemplo de biocenosis. El aire, suelo, luz, presión atmosférica, taricaya. Taricaya es un animalito, ¿sí? Es un animal. Ya está. 5. Componente no viviente del ecosistema. ¿Cómo se llama toda la parte no viviente? Correcto, biotopo. 6. La luz solar, el agua y el aire son ejemplos de que componen el ecosistema. La luz, el agua, el aire. ¿Tienen vida? No. Entonces, ¿qué forman? Correcto, biotopos. En un desierto, ¿qué biocenosis? Biocenosis son seres vivos. Existen. Aire, luz, agua, ¿son seres vivos? No. Agua, ¿es ser vivo? No. Le dice biocenosis, tiene que ser, todos son seres vivos. El agua no es ser vivo. Cactus y serpientes sí, pero el agua no. Serpientes, alacrán, cactus, puede ser, claro. Puya de Raimondi, sí, es una planta. Rocas, no, biocenosis, seres vivos. Viento, biocenosis, no. Entonces, ¿cuál es? Correcto. Serpiente, alacrán y cactus. Biocenosis me dice vida, tienen vida. 8. En la selva peruana, ¿qué biotopo existe? Biotopo. Biotopo. Son inertes, no tienen vida. Jaguar tiene vida. Río, monochoro es un ser vivo. Biotopo es no viviente. Calor, plantas, las plantas es un ser vivo. No es. Agua, calor, frío, anaconda. Correcto. Solamente agua y calor, porque no tienen vida. Biotopo son los que no tienen vida. 9. Es un ejemplo de hábitat. ¿Hábitat qué era? El lugar donde viven, el medio, el ambiente físico. Puma andino es un hábitat, tiburón, gallito de las rocas, cóndor andino, desierto. ¿Cuál es un hábitat? Correcto, el desierto. En la figura, ¿cuál sería un ejemplo de especie? Enciérralo, especie. Rocas, agua, sol, canasta o llamas. ¿Cuál es una especie? Las llamitas. Correcto. Tarea para el cuaderno. ¿Qué es la ecología? ¿Cuáles son sus niveles? ¿Qué es el ecosistema? ¿Cuáles son sus componentes? Graficar el ecosistema terrestre y acuático. Enviar las tareas al WhatsApp del grado. ¿Ya? Luego, jóvenes, hay que tener cuidado. Hay que protegernos contra este COVID-19. ¿Qué debemos hacer? Usar adecuada y correctamente nuestro cubrebocas, que cubra toda la boquita y ahí, como lo vemos en la imagen, aplastar para que también quede cerrada esa parte. Y lavarnos las manos con abundante jabón. Ustedes saben que la lavaza, la espuma del jabón es lo que mata al virus.
Y el jabón tiene que estar en nuestras manos, pues 20 minutos o un poquito más, 20 segundos, perdón, porque es el tiempo en el que se va destruyendo la capa que cubre al virus. Si lo tenemos menos tiempo, es probable, si el virus está en nuestras manos, no se pueda destruir. ¿Ya? Cuidémonos, jóvenes, por favor. Estamos en una etapa muy difícil. Les agradezco su presencia, agradezco su participación. Que Dios los cuide. Me despido hasta nuestra siguiente sesión. Hasta luego, jóvenes.